Listo, buenos días, Octavio, si estamos listos. Excelente. Buenos días, espero que estén muy bien. Los que nos siguen por acá, muchos saludos. Vamos a iniciar hoy nuestra sesión. Hoy sí vamos a iniciar con una sección de presentación de textos, ya que normalmente estamos alternando este tipo de cosas. En esta ocasión no son textos nuevos, son textos para tener como una visión más amplia sobre los documentos en náhuatl. Como les había comentado, ¿no? Uno de los sueños de este investigador que fue prolífico, James Lockhart, pues era hacer un curso así paso a paso, ¿no? De el estudio de la gramática de Caroche, ¿no? Y él, pues, debido a que como pueden ustedes observar en estas clases que hemos tenido, pues si es densa la información, ¿no? Para iniciar una gramática es mucha información, hay que estar aprendiendo muchas reglas. Entonces, por eso Lockhart dijo, híjole, pues a mí me hubiera encantado, pero sí siento que condensa mucha información. Siguiendo un poco esta propuesta y esta línea de Lockhart, pues por eso nosotros tenemos este curso, ¿no? Siguiendo específicamente la gramática de Horacio Carochi, así paso a paso, letra a letra, ¿no? Si quieren. Y pues por ser uno de los grandes gramáticos. De hecho, el profesor que a mí me enseñó morfosintaxis, ¿no? La gramática dura del náhuatl, siempre me decía, lea Caroche, lea Caroche, lea Caroche, ¿no? Así me lo aprendí como mantra, ¿no? Y entonces, pues por ello es parte de estos ecos, ¿no? En esta formación del náhuatl. Y bueno, pues Eh, precisamente, ¿no? Retomando la parte de Carochi, hay un texto, ¿no? Que Espera, Octavio, se... antes de que empieces con los Sí. textos, quería mandar agradecimientos a las personas que están apoyando el proyecto, que están haciendo sus cooperaciones voluntarias, en especial a Judith, que es la persona más reciente que ha enviado una cooperación. Entonces, un agradecimiento y pues también recordar a las demás personas que están siguiendo esto, la gran mayoría diferido, ¿no? Ya con en las grabaciones, pues que puedan apoyar para sostener tu trabajo, ¿no? Y este proyecto. Así que bueno, muchas gracias. Ahora sí, perdón. Muchas gracias, también me sumo al agradecimiento, de verdad, Daniel. Gracias. Entonces, bueno, les decía de Carochi, tenemos creo que no se ve bien, ¿verdad? Ahí de pronto. Creo que, déjenme quitar el fondo, Ujú. creo que es el asunto del fondo. Ahí estamos, ¿no? Tenemos este texto, que es el arte de la lengua mexicana. Ustedes pueden decir, bueno, pero es el mismo texto de Carochi del que nos has hablado, ¿no? En realidad no es el mismo porque este texto, hagan de cuenta que sí tiene como base la gramática de Horacio Carochi. Sin embargo, hay como adiciones de un correligionario, nada más que es muy posterior, de Ignacio Paredes, ¿no? Entonces, es como una gramática a dos manos, nada más que esta es de 1759, ¿no? O sea, casi un siglo después de que Caroche escribió su gramática. Así que, bueno, pues es una gramática compuesta, ¿no? ¿Es buena gramática? Pues sí condensa como bien el sustrato de la gramática Carochi, pero no hay como seguir a Carochi mismo así, pues de forma más literal, ¿no? Y bueno, pues entonces, este es el primer texto, ¿no? Entonces es como uno de los documentos que hay que echarle un ojo. Y les voy a, hoy, ¿me das chance de compartir pantalla? Justo. ¿Cómo se Gracias. llama el otro que está ahí en este texto? De Ignacio coautor. Paredes. Ujú. Me parece que sí es también un jesuita igual que Ya, Caroche. muy bien. Entonces, vamos a empezar a hacer la revisión. Este otro texto que les voy a mostrar es uno de los textos que están libres en Google Books. Los pueden descargar así, buscando el nombre, ¿no? Son estos textos maravillosos de los cientos de miles que tienen Google Books, que son antiguos y que escaneados y con un buen formato, ¿no? Historia antigua de México y de su conquista, ilustrada bueno, sobre la tierra, los animales, los habitantes de México, escrita por Francisco Javier Clavijero.
Sí. Y bueno, aparentemente esta está escrita en el original italiano y traducida por Joaquín de Mora. Sin embargo, hay que decir algo, esto está más eh, recopilando una variante de Guadalajara, ¿no? Este trabajo que hizo Clavijero. Entonces, pues sí hay especialistas en el náhuatl de esa zona. Por ejemplo, la doctora Rosa Yáñez es una investigadora que lleva muchos, muchos años pues documentando e intentando reconstruir el náhuatl de esa zona. También recientemente les hablé de la publicación de Chris Quauhtli, que tiene su gramática y su proyecto de documentación. Bueno, este es un texto interesante, ¿no? Sí es algo tardío, ¿no? Porque en términos de cómo está más cerca de nosotros, ¿no? 1868 en relación a los primerísimos textos del náhuatl. Entonces, bueno, tiene una disertación sobre el pensamiento náhuatl, por eso me gusta mucho, ¿no? Hay un apartado que habla sobre cómo intenta reconstruir la ideología náhuatl, ¿no? Entonces, este es el primero que les quería mostrar. El segundo es este. eh, no sé, ahorita vamos con el otro, ¿no? Este de verdad me sorprendió porque en realidad es cierto, hay que darle todo el crédito y mérito al doctor Miguel León Portilla por su texto Filosofía Náhuatl, pero para mi sorpresa no es el primer texto que haya propuesto una filosofía náhuatl, ¿no? Este texto del presbítero Agustín de la Rosa se llama Estudio de la Filosofía y Riqueza de la Lengua Mexicana. Entonces está muy interesante, ¿no? También es ya de finales del siglo XIX, 1889, ¿sí? Y pues es una reflexión gramatical y algunas de las cosas que dice, por ejemplo, de los sustantivos, de las partículas que toma el náhuatl, va haciendo comparaciones entre el español y el latín, ¿no? Este texto, así, es de estos textos que te los encuentras fortuitamente y sientes que te ganas la lotería, ¿no? Está escaneado, está en línea, es de la Universidad de Brown, ¿no? Entonces, lo podríamos compartir ahí en nuestro sitio, Daniel, te los mando para que los Va, tengamos a la perfecto. mano, ¿no? Para que, pues, Perfecto. si ya los tenemos, pues, digo, se pueden buscar, pero igual también de nuestro sitio se pueden descargar, ¿no? Entonces, vean, es un escaneado de alta calidad, se ve muy bien. Y otro de este mismo autor, que también les quiero compartir el día de hoy, que es ¿no? Digamos, es un método muy parecido a lo que estamos haciendo cuando les digo que cada palabra que la separamos por guiones y les digo, vamos a hacer las glosas, ¿no? Que en realidad son la explicación gramatical de cada una de las partículas. Más o menos este es un texto que pues propone, ¿no? Muy tempranamente esto y dice análisis gramatical de algunos textos mexicanos de las obras de Ignacio Paredes, justamente el jesuita que les decía que escribió o adendó cosas a la gramática de Carochi, ¿sí? Y pues a partir de estas obras de Paredes, Ignacio de la Rosa pues analizó los textos de una forma como mucho más compleja, ¿no? Ahí explica específicamente cada una de las partículas que componen las palabras. Así que, bueno, estos tres textos se los vamos a compartir para que ustedes puedan acceder a ellos. Este también está en la Universidad de Brown. De hecho, en México, una de las universidades que tienen un corpus digital de lenguas, no solo lenguas nahuas, sino lenguas mesoamericanas, es la Universidad de Nuevo León. Si tienen oportunidad de explorar su acervo digital, también es una auténtica maravilla, ¿no? Entonces, ahí después hablaremos de algunos tesoros que tienen ahí en la Universidad de Nuevo León. Bueno, este es como el panorama inicial, ¿no? De textos con el que quería comenzar. Vamos a pasar entonces ya a nuestro tema de hoy. ¿Tú crees que León Portilla conoció este texto de Agustín de la Rosa? No lo sé, Daniel. Necesitaríamos revisar su libro, pero lo revisamos y vemos si lo consideran dentro de las fuentes, porque sí, él tiene, si hay algo que
digamos, muestra con rigor, porque pues es una tesis de historia, ¿no? Pues son las fuentes, ¿no? Que él usa para su investigación. Claro, A ver, ahí estamos. Vamos a cambiar los menús. Bueno, se ve la pantalla, ¿verdad? sí, Excelente. Hoy vamos a hablar ya con más profundidad de las partículas o los llamados pronombres posesivos, ¿no? Hay que hablar de ciertas características de estas partículas. Primero, son partículas que siempre van ligadas a un sustantivo. En términos como de la estructura, vamos a ponerlo así, va el pronombre posesivo y luego la raíz sustantiva. ¿Sí? Digamos que este es el orden. Pronombre posesivo más raíz sustantiva. El guión indica, como lo hemos estado viendo en las clases, el guión indica que estas partículas están pegadas, ¿no? Eh, no se pueden concebir una por separado y la otra después, ¿no? Entonces, cada una de estas partículas va a tener una marca de persona. Es decir, recuerden, no, es que no quiero dar por hecho que todas las personas que nos siguen tienen una formación lingüística, así que por eso a veces me detengo a explicar estas cosas que parecieran obvias, ¿no? Recuerden que las personas gramaticales son tres, ¿no? La primera persona, ¿sí? Que normalmente es yo o nosotros, es decir, del singular o del plural. La segunda persona es tú y ustedes, del singular y del plural. Y la tercera persona, aquí en español, es ella, él y ellos, ellas, ¿no? Esta sería las terceras personas del singular y del plural, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué quiere decir esto? Que cada una de las partículas que llamamos pronombres posesivos, pues tiene una función de acuerdo a las personas gramaticales, primera, segunda o tercera, singular o plural, ¿no? Entonces, precisamente es lo que vamos a ver, ¿no? Para las primeras personas, es más, vamos a poner junto a nuestro cuadro esto para que tenga como una correlación así, ¿no? En ese orden. No sería entonces la primera singular. Está en el mismo orden que en el español, ¿no? La primera singular. Y to sería la primera plural. Ujú. En las segundas personas tenemos mo y tenemos an. Aquí no, amo, perdón, ¿no? Vamos a ponerla. Amo y mo. En ese mismo orden, ¿no? Eh, la singular es mo, o sea, tú algo, y la plural es to. Perdón, amo, ¿no? Su de ustedes, su algo, ¿no? Su tortilla, su pan, su casa. Ajá. Ahorita vamos a ver ejemplos. Lo primero que quiero que veamos es este cuadro de partículas. La siguiente, separar así más bien, para que quede más ordenado. Ahí está. La siguiente es las de tercera persona, ¿sí? En este caso, en tercera persona tenemos una vocal larga, que sería su de él o su de ella, y el plural sería la vocal larga con una consonante nasal, ¿no? Que pues típicamente llamamos M, ¿no? Lo que quiero que vean en este cuadro es que estos guiones siempre nos van a indicar que estas partículas nunca pueden estar solitas, siempre van ligadas a un elemento que está a su derecha. En este caso, insisto, es lo que nosotros llamamos raíz sustantiva o raíz nominal, que es lo mismo, ¿sale? Entonces aquí estamos ya con nuestro primer cuadro de pronombres eh, que designa esto. Veamos ejemplos.
Bueno, antes una regla importante, ¿no? Aquí esta es otra de las reglas fundamentales en las cuales me quiero detener, porque recuerden que habíamos hablado de, para el náhuatl es muy importante los reajustes silábicos, ¿sí? Que agrega vocales, ¿no? Por ejemplo, lo hemos visto, ¿no? Que no permite dos consonantes a inicio de vocal o a final de vocal, o sea, sí es como ciertamente estricto en su estructura silábica, y esto tiene que ver también como un poco de reajuste silábico. Entonces vamos a leer la regla. Cuando un sustantivo toma alguno de estos prefijos, primero, lo que ocurre es que pierde la marca de absolutivo. Recuerden que tenemos la famosa TL como absolutivos, ¿no? Tenemos también tli, que ya vimos que estas tres primeras son la misma, ¿no? Y tenemos li, ¿sí? Precisamente por las reglas de reajuste que hemos visto. ¿Y alguien se acuerda de la otra marca de absolutivo? TL, tli, li, Machín. son cuatro, No, no me acuerdo de la cuarta. ¿no? Es in, ¿no? Ah, ok. Porque acuérdense, si pez es michin y la Ujú, raíz es mich, claro, por eso ahí tenemos Michoacán, ¿no? Mich, como la raíz, claro. ¿no? Entonces, estas cuatro partículas se van a perder cuando nosotros usamos los posesivos, ¿no? Esto es importantísimo. Entonces, esta es la primera consideración que ocurre. Se van a perder estas partículas. Ahora, ¿qué pasa si la raíz del sustantivo, una vez perdiendo estas partículas, termina en vocal? Ajá, bueno, eh, cuando la raíz del sustantivo termina en vocal, se va a agregar una partícula que en realidad es una consonante, ¿sí? Pero ortográficamente ya sabemos, aquí lo repito, hago énfasis en esto, por eso incluso lo pongo de otro color, ¿no? Suele escribirse con una UH o una U, ajá, pero en realidad esto es una consonante. Repito, si la raíz del sustantivo termina en vocal, al final se le agrega esta consonante, ¿sí? En el caso de que se trate de eh, una posesión plural, ¿sí? Le agregamos one, ajá, bajo la misma regla, si la raíz del sustantivo termina en vocal, ¿sí? Sí, Ahora, si la raíz del sustantivo termina en consonante, no toma ninguna de estas dos, ni la consonante U ni la consonante one. ok. Ejemplos. Entonces, tenemos aquí tlaxcale, que es tortilla. ¿Cuál es la raíz de tlaxcale? Pues tlaxcal, ¿no? Ya vimos, ya sabemos, ¿se acuerdan? ¿Por qué tenemos aquí la terminación li? Por, porque terminaba justo en L, ¿no? En consonante. Exactamente, para específicamente recordar la regla, gracias Daniel. Esta raíz termina en L y cuando la TL se encuentra con una L, pues se vuelve li. ¿Ah? Vamos a simplificarlo así, que ya lo hemos explicado en otras clases. Entonces la raíz es slash cal. Cuando la primera cosa que vemos es que este li se tiene que ir, ¿sí? Y agregamos entonces, en este caso, la primera, el pronombre de primera, que podemos glosar así, es decir, podemos explicar la función gramatical. Primera, posesivo singular, que sería el no, y luego tenemos tortilla. Digamos, es la explicación gramatical de Notlaxcal, que la traducimos abajo, que significaría mi tortilla, ¿no? Entonces ya saben decir mi tortilla en náhuatl, Notlaxcal, ¿no? Después vamos a ver cómo se diría quiero mi tortilla, ¿no? Pero ahorita ya pueden pedir, quiero Notlaxcal, ¿no? Quiero mi cocol. Ajá. Y Totlaxcal, ¿se acuerdan que el to dijimos que tiene esta función de primera persona también? Pero en este caso, la primera persona, primera posesivo, mejor lo voy a poner así, el número primero, ¿no? Primera singular posesivo, es creo que mucho mejor.
ver el número inmediatamente. Y la otra entonces sería primera plural, posesivo y luego tortilla. Y Pero, ahí viene, ¿cómo? no, 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 sí, todo bien. Y ahí viene entonces nuestra tortilla. Ajá. Con las segundas personas, ya lo vimos, exactamente es lo mismo. Mo es tú, ¿sí? Y ahí estamos, entonces, segunda, singular, posesivo, tortilla. Y tenemos tu tortilla, amo, lo habíamos visto, es segunda, posesivo plural, ¿no? Segunda plural posesivo. Y tortilla, su tortilla de ustedes, ¿no? O dirán los españoles, vuestra tortilla, ¿no? Y con las terceras personas, ahí vemos la traducción de esta y Tlaxcal sería su tortilla de él o de ella, y esta y es la tercera singular posesivo. Recuerden que el náhuatl no marca género gramatical. Por eso y Tlaxcal se puede traducir de las dos maneras, ¿no? Su tortilla de él o de ella, ¿no? Y con el in, eh, vamos a hacer la glosa mejor en la otra hoja. Tenemos lo mismo, tercera plural, posesivo, tortilla, ¿no? Ahí está, su tortilla de ellos, en Tlaxcal. ¿Listo? ¿Vamos bien? Sí, puedes regresar a las 6. Claro. Aquí en las 6 decías que la tercera singular posesivo también puede ser. Ah, claro, no, no marca género gramatical, ya. Perfecto. Listo. ¿Primos? Vale, Ujú. excelente. Em, lo interesante, y aquí viene como este uso de los posesivos que ya nos da como una configuración muy cultural del náhuatl, ¿no? Porque estos, estas partículas posesivas pueden estar no solo con raíces sustantivas, sino también con lo que se llaman partículas locativas, ¿sí? Es decir, este uso combinado nos permite establecer ciertas relaciones espaciales tomando como referencia a la persona gramatical. ¿Qué quiere decir? Aunque vamos a ver estas partículas locativas, Carochi en este punto introduce de alguna manera los usos del posesivo, con qué tipo de partículas pueden aparecer, ¿no? Y en este caso, pues vamos a ver la primera partícula, que es la partícula pan, ¿sí? En realidad, esta partícula significa sobre o encima de algo. Ajá, esta es la función del pan, sobre o encima de algo, ¿sí? Pero normalmente es una partícula, por eso el guión, recuerden, insisto en este hecho de cómo estamos haciendo estas convenciones ortográficas, ¿no? Sobre todo para explicar la gramática, no es que estos guiones vengan en las gramáticas de los misioneros, ¿no? Indica que pan necesita un elemento siempre a su izquierda, ¿no? Este guión que tiene aquí. Ajá, es una partícula que va ligada. En este caso, una de los elementos que se le puede ligar, como estamos viendo, son los pronombres posesivos. Entonces, vean, la traducción es sobre mí, ¿no? O encima de mí. Ajá. Pero literal no significa eso. ¿Por qué? Vamos a hacer la glosa. Primera, singular, posesivo, vamos a poner encima. La traducción literal, así como tal, sería mi encima, ¿no? Suena raro, ¿no? O mi sobre, ¿no? O sea, mi por arriba, o sea,
o de mí encima, incluso si quiere, ¿no? Así para que suene más posesivo en español, ¿no? Eh, de mí encima, ¿no? O sea, algo así como de mí encima. Esa sería una traducción más literal, ajá, para decir sobre mí. No pan, entonces es por arriba de mí o sobre mí. Ajá, en esta construcción locativa. Topan, obviamente, sobre nosotros. Ajá. Mopan sobre ti. Amopan sobre ustedes. Y este ipan es de las más usadas en el náhuatl. La de tercera persona singular. Vamos a esta sí a glosarla. Tercera singular, posesivo. Y en este caso, pues más bien, más que poner la traducción encima sobre, vamos a usar esta que es locativo. Cuando me dé tiempo, normalmente aquí pondré un cierto formato a la... Uy, es que no veo los menús. Así que un cierto formato a esto, ¿no? Igual en una sesión hablamos de las reglas de glosado brevemente, ¿no? No es motivo como de la clase aprender esas reglas de glosado, pero sí nos puede ayudar como herramienta para seguir, ¿no? Lo que hemos estado viendo a lo largo de esto, ¿no? En el caso del plural, ¿no? Aquí nada más déjenme poner los guiones. Topan, mopan, amopan, ipan e impan. Ahí está, ¿no? ¿Tenemos alguna pregunta? ¿Por qué IPAN era tan importante? Porque se usa muy a menudo, Daniel, para establecer la relación locativa con algo. Porque recuerden que la tercera persona no necesariamente es alguien, también es algo. Ya, Y pancale sería sobre la casa. entiendo, Ajá. Entonces, por eso es como así de frecuente y de común. claro, Y bueno, acuérdense, nada más como para comentar esto, en textos. En la mayoría de textos coloniales, esta I aparece como vocal corta, ¿no? Muy claro. probablemente escrita así, ya nada más para confundirlos más. A veces así, ¿no? Con una J, ¿no? Pero en realidad, pues sabemos que este, este tiene el sentido de vocal, ¿no? En los textos que pueda aparecer así, ¿no? Vamos a dejar sobre todo los primeros dos, que son los más frecuentes, ¿no? Sin vocal larga sobre todo, ¿no? Bueno. Eh, hay una regla interesante, ¿no? Y esto tiene que ver depende de la partícula que está a la derecha, ¿no? Eh, tenemos otra partícula que es ICPAC. ICPAC significa también, tiene una relación, este, también locativa, pero una cosa es sobre y otra cosa es como un sobre, pero más arriba, ¿no? O sea, encima o por arriba, ¿no? No es necesariamente haciendo contacto. ¿Sí? Más o menos. ¿Se entiende esta relación? O sea, PAN es sobre sin hacer contacto No, y no. ICPAC, Pan sí es haciendo contacto. PAN sí está haciendo contacto e IPAC no. No necesariamente, ¿no? Mm, De hecho, en pan, ya saben, pues tenemos Tlalpan, ¿no? claro. ¿Ya la cacharon? Tlalpan. Tlal es en realidad pues la raíz de tierra Ujú, y pan es esta relación locativa. Entonces, ok, Tlalpan significa sobre la tierra, ¿no? ok, Lo que vemos, digo, aquí me estoy anticipando algo porque en este caso Tlal no es un posesivo, es una raíz nominal. Ajá. ok, Y esta raíz nominal toma este locativo. ok, Ajá. Bueno, entonces, ICPAC inicia con esta vocal, ¿no? Con este timbre vocálico I, pero esta es una de las palabras que al componerse con los posesivos pierde su vocal inicial.
Es decir, lo que esperamos es que fuera no ICPAC, ¿no? Este, digamos, sería el proceso natural que esperábamos en la composición, no ICPAC. Pero en realidad lo que estamos viendo es que esta I se pierde y la palabra queda como NOCPAC, ¿sí? ¿Te acuerdas que me preguntabas? No, no sé si fuiste tú, pero bueno, la palabra Tlaltecpac. Creo que sí. Ajá. Aquí vemos esta partícula que es ICPAC, que yo les decía que vamos a ver esta posesivo, ¿sí? Que normalmente se traduce como el señor o la señora de la tierra, ¿no? Tlaltecpac. Porque pues es alguien que está por encima de la tierra, ¿no? O sea, piensa en esta relación semántica, ¿no? Es como que alguien que domina toda la tierra porque está por encima de la tierra, ¿no? Ya, claro. Entonces, Mokpak, pues lo mismo, ¿no? Se pierde la vocal inicial, es que no me detengo, sería Nokpak encima de mí y Mokpak encima de ti, ¿sí? En esta relación. Encima y no necesariamente tocándote, ¿no? Sino muy por arriba, por decirlo así. Entonces, otra regla importante, ¿no? Los posesivos de tercera persona y im nunca pierden su vocal, ¿sí? Si la palabra a la que se prefijan empieza con un timbre vocálico parecido, es decir, con una I, hay una fusión de vocales. Por ejemplo, icampa significa a espaldas de algo. Ajá. Y vamos a ver qué pasa con la composición con todos los pronombres, ¿no? Icampa entonces significa a espaldas de algo. Entonces, nicampa significa detrás de mí. ¿Ya vieron qué pasa aquí? Creo Que que, se ajá, pierde más bien la del posesivo, ¿no? Del artículo. exactamente, Digo, ¿no? Entonces vamos a poner la operación completa a la izquierda y a la derecha, digamos, el proceso, ¿no? Lo que esperaríamos es que este sea no y campa, pero más bien aquí lo que se está perdiendo es la O en la composición y la I de la partícula se conserva. Entonces tenemos más bien ni campa, porque nos encontramos muchas veces este tipo de partículas y decimos, ah, pero no, que el posesivo era no, porque aquí nada más es una N. Bueno, por estas reglas que hay que como tener presentes, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la función gramatical de esto? Bueno, esta es la primera singular posesivo y esta sería detrás, ¿no? Podemos poner como a espaldas, ¿no? Entonces, literal es mí o de mí detrás, ¿no? Esta es como la operación, ¿no? Lo mismo con la segunda, con mo, ocurre el mismo proceso, la o del pronombre posesivo se pierde, pero en el caso de la tercera persona, más bien vamos a decirlo así, ¿no? La vocal que gana es la vocal larga, que es la vocal del pronombre. Y campa. Ajá. Entonces, aquí en realidad podemos decir que este timbre vocálico absorbe la misma vocal con la que empieza, ¿no? Tercera singular posesivo y detrás, ¿no? Ahí está, ¿no? Detrás de él, de ella, o de eso, o del edificio, o de la casa, del palacio, de lo que quiera, ¿no? Y campa es siempre detrás del volcán, del cerro, del árbol, establece esta relación locativa. De hecho, como les decía, obviamente las más
las más comunes son las de tercera persona, IPAN, ICAMPA, ¿no? Por siempre hacer esta distribución espacial en relación a las cosas, no solo con las personas, sino con las cosas. ¿Sí? ¿Vamos bien? Muy bien. ICAMPA, bueno, lo mismo, se pierde la vocal O del pronombre detrás de nosotros. Detrás de ustedes se pierde la O, amo campa, ¿no? Entonces no sería a mi campa, ¿no? Y en el caso del plural de tercera persona, ¿no? Aquí vamos a glosar tercera plural posesivo, que es su de ellos y detrás, ¿no? Y mi campa. Ajá. Entonces, aquí sí depende de las partículas, un poco, no hay como una regla generalizada. Ah, es que con esta partícula sí, con esta que no. Más bien hay que observar, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Seguimos? Voy. Dale, dale. Listo. Excelente. Bueno, entonces, antes de ver estos ejemplos, veamos esta raíz. Esta raíz es la raíz de papel o libro, o la palabra amat es más bien papel o libro. ¿Cuál sería su raíz? ¿Cuál sería la raíz de amat? Em, am o ama. Ama, Ama. exactamente. Porque acuérdense que la terminación del absoluto o el absolutivo es la T aquí solita, ¿no? Sí. Entonces, ahí podemos ver cómo se aplica la regla, ¿no? La primera regla que vimos de los posesivos. ¿Cómo sería mi papel? A ver, ¿qué No hemos... ama. No ama. A ver, checa la primera regla. A ver, mi Uh, papel. Vamos a poner aquí la traducción. Queremos traducir mi papel. Y ya tenemos una regla de los posesivos. Está así al inicio, Daniel, de la ujú. sesión de hoy. No, claro, esperamos que fuese no. Vamos a ver si esto se cumple. Vamos a poner así Nada, como lo dijiste, ¿no? Y vamos a ver qué procesos ocurren. sería, no, es que hay que poner la U, ¿no? Exactamente, exactamente, ¿no? Entonces, según esa regla, esperamos algo así, ¿no? Sí. Como para decir mi papel. Sin embargo, hay todavía un proceso más que ocurre aquí, que vamos a verlo, lo voy a pasar aquí arriba, ¿no? Para que se vea como completo el proceso. Ahí está, ¿no? ¿Cuál es el proceso? Pues este pronombre otra vez vuelve a perder su vocal. Se pone aquí el proceso a la izquierda para señalarlo a la derecha, ¿no? Vuelve a perder su vocal y más bien queda la vocal, la raíz y esta consonante que les digo que es necesaria porque el sustantivo, la raíz del sustantivo termina en vocal. Entonces, la regla es, si tenemos un posesivo y la raíz del sustantivo termina en vocal, agregamos esta consonante. Sí, que es, digamos, una doble marca de posesivo, vamos a ponerlo así. Entonces, ¿cuál sería? Primera, singular, posesivo, papel o libro, y luego esta otra marca de posesivo al final, ¿no? Digamos que sería una doble marca de posesión cuando termina en vocal el sustantivo, ¿no? Namao sería entonces mi papel, mi libro, ¿no? Mi papel o mi libro. Ajá. Muy bien. ¿Qué pasa? Suena albur, pero no es albur, ¿no? La segunda persona, tu papel, mamá, ¿no? Este, con la misma regla, perdemos la O de mo. Y lo interesante, quiero que vean, es con la tercera persona.
Habíamos también dicho una regla para la tercera persona del singular posesivo es One. eh, Ah, no, perdón, es la, falta. la singular. En realidad, acuérdate, no se pierde la I, ¿no? Porque si no, ¿cómo marcaríamos el posesivo en este caso, no? Claro, claro. No se pierde, coexiste con la vocal de la raíz inicial. De hecho, son largas, ¿no? Y ama, ¿no? Su papel, libro, su papel o libro de él o de ella, ¿no? En este caso, voy a bajar la glosa a la siguiente página para que quede completa. Tendríamos esto, ¿no? Tal cual, tercera singular posesivo, papel y esta otra marca de posesivo al final. Ajá. Entonces se pierde con la primera plural. Ya sabemos que es esta, así que pues no me tengo, nada más pongo los cortes. La segunda posesivo, su papel de ustedes, ¿no? Amamao, ¿no? Y su papel de ellos, lo mismo. Vean, en ninguno de estos casos agregamos one, ¿ya vieron? ¿Por qué? Porque el objeto es singular. Es decir, estamos hablando de un solo papel o un solo libro. Después vamos a ver ejemplos con el plural, pero en este caso, debido a que el objeto es singular, pues por ello estamos agregando solo u. No estamos, lo que estamos pluralizando es más bien la persona, no el objeto. De acuerdo. ¿Sí? ¿Vamos bien? Sí, puedes regresar a la parte donde decía Amat, arriba, la indicación. Estos son ejemplos en que los Claro. prefijos posesivos pierden su vocal. Ah, eso es todo, Ujú. ¿verdad? Perfecto. Sí. Ah, listo. ¿Listo? Eh, Vienen unas partículas que son como altamente referenciales y que, miren, el náhuatl tiene dos tipos de pronombres. Los ligados, como estos, ¿no? ¿Qué quieren decir? Vuelvo a explicar, los ligados siempre van pegados a una partícula, a una raíz. Y los libres, eso los vamos a ver más adelante, ¿no? Son pronombres que no van ligados, pero pues tienen usos muy específicos, muy discursivos, etcétera, contrastivos, etcétera. Pero bueno, hay otras partículas que también, en este caso, vamos a llamarles altamente referenciales, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que enfatizan, ¿no?, la presencia de uno de los participantes en un evento. Por ejemplo, lo que tenemos es no, ma, que significa yo mismo o yo personalmente, ¿no? O puede ser esta misma partícula, no, matka. Significa exactamente lo mismo. Yo mismo o yo personalmente. O incluso yo he escuchado esto, yo de mí, ¿no? Así. Este sería como el uso de esto y se construye con los posesivos, ¿no? Efectivamente, con la segunda singular lo que esperamos es monoma, que es tú mismo o tú personalmente, ¿no? Y no ma, lo mismo, él o ella misma, ¿no? Tono ma, nosotros, nosotras mismas, ¿no? Tono matka, lo mismo. Ajá, recuerden que tenemos esta doble función. Amono ma, ajá, ellos mismos y no ma. Aquí ustedes podrán pensar, pero no que la marca era im, ¿se acuerdan? Para la Ujú. tercera plural. En realidad, si se acuerdan sus lecciones de primaria, cuando aprendieron a escribir, no sé si a todo el mundo le tocó esto, pero te enseñan la regla de las consonantes que se escriben antes de B Claro, y antes de P. ¿Te acuerdas, Daniel, que nos decían nuestros maestros, maestras? claro que se cambiaba la M por N o al revés, ¿no? Más bien. Ajá, la N se vuelve, digo, cuando lo ponen así los maestros, ¿verdad? La N se vuelve así, bien fonológico, ¿no? La N se vuelve M antes de B o P, ¿no?
Pero esa es una regla que ocurre en el agua también. Esto en realidad es un proceso que se llama asimilación de consonantes nasales, ¿no? Así nada más para decirlo así como cotorreo. Ajá. En fonología este proceso se llama así, ¿no? Y pues lo vemos en la misma ortografía, ¿no? Más bien en este caso no es im, porque la siguiente consonante nasal es de la misma naturaleza que la anterior, ¿no? Por eso es in, no, ma. Ajá. Innoma. Que es ellos mismos, ¿no? Y O ellas mismas, ¿no? o ellas mismas. A ver, déjame checar esto. Creo que aquí debe de haber un error. Vamos a revisar este ejemplo. ¿Alguien ya vio el error aquí? En el siguiente, en el innoma. Ajá, en el ejemplo 9. Innoma. Yo repliqué Ah, el error, ¿eh? claro, claro, O sea, claro. hay un error en la gramática de Caroche y yo repliqué el error también en la traducción que yo puse. Que es innoma y sería ellos mismos, ¿no? Exactamente, ¿no? Entonces, en la traducción en Caroche él dice, él de su motivo vino, pero más bien sería ellos o ellas, ¿no? Perdón. De su motivo vinieron, ¿no? Ahí sí a Caroche se le fue, ¿no? Y yo repliqué el error de Caroche, ¿no? Entonces sería Ah, ellos, ellas, ellas mismas o mismos vinieron en persona, ¿no? ay, Carochi. Entonces, ¿qué tenemos? Vamos a hacer la glosa completa para de una vez empezar ya hacia lo duro y tupido, ¿no? Vamos a desdoblar, mejor lo voy a poner aquí abajo para desdoblar todos los saltillos, ¿no? Todos vamos a desdoblarlos con una H. Recuerden que es lo que hacemos más o menos de forma sistemática, ¿no? Que sea más fácil. Ahí está, ¿no? Entonces, lo que tenemos es ya un verbo, ¿sí? Y es un evento donde requiere un sujeto gramatical. Nuestro sujeto gramatical, como les decía, es una persona del plural, porque nos habla de ellos o de ellas. Ajá. Y lo que quiero ver sobre todo es qué pasa en el verbo. Aquí agregué este símbolo raro. No sé si ya lo he puesto en otras sesiones, pero es hora de darle un lugar importante a este símbolo, ¿no? Lo voy a decir de esta manera. Cuando hay un verbo, los verbos necesitan una partícula para indicar cuál es el sujeto. Por ejemplo, la partícula de primera persona es ni. Ajá. La partícula de segunda persona es ti y luego el verbo. Ajá. Pero la partícula de tercera persona no está. Es decir, la tercera persona del verbo en náhuatl no se marca. Podemos decir que es un cero, no hay nada ahí, ¿no? Entonces, lo que quiero expresar con esto es que esta partícula que puse aquí, vamos a poner una pequeña glosa, es lo que se llama cero morfológico. Ajá, nos indica que no es que no haya sujeto, pero más bien la marca de sujeto es su ausencia. ¿Sí? ¿Sí queda? Creo que sí. Ajá. Y entonces ahora sí podemos hacer como la glosa. Esta O, vamos a poner que es una especie de marca de algo que pasó con anterioridad. Ajá. Algo que está atrás. ¿Sí? Que pasó con anterioridad.
y que a veces tiene la función de pasado, a veces no, ya discutiremos esto, pero vamos a poner algo así que es una marca como de algo que sucedió previamente, ¿vale? Luego tenemos entonces la tercera de sujeto, luego tenemos entonces el verbo es venir, y este entonces es el plural, este cierre glotal o saltillo es el plural del sujeto. Entonces, ya entonces empiezan a ver una cosa con los verbos, ¿no? Cuando el sujeto es plural, la marca de plural se puede marcar en el sujeto mismo y además al final del verbo. ¿Sí? Aquí no se ve obviamente porque es un cero, ¿no? Pero lo vamos a ver con otras personas gramaticales. ¿Cómo queda esto? Muy bien. Entonces, ahora sí ya tenemos, ¿no? Eh, Porque esto sería ellos, ellas de su motivo o por ellos mismos, por ellas mismas vinieron. Sí. ¿Comentarios, preguntas? ¿Puedes subir un poquito la imagen a la página anterior? Me faltó anotar algo. Dale. Sí, a ver, no, no tanto, un poquito más abajo. Ajá, por ahí está bueno. Era Inoma, Tonoma y Tonomatka son, Onomática. son diferentes. Sí son diferentes, pero tienen el mismo significado. Este, digamos, el de abajo, el 6 es una forma un poco más antigua, vamos a decirlo de esta manera. Ya, ok. Y amo, no. Acabo de leer no sé por qué me acordé de estas formas antiguas, Daniel. Ujú, Un tweet. Ya les hablé de este investigador joven danés, este, que se llama Magnus Farao. De hecho, está por publicar un libro. Me parece que Oxford se lo va a publicar. Que se llama algo así como Soberanía. No, no quiero inventar, ¿no? Mejor, mejor lo consulto, ¿no? Pero bueno, él comentaba algo a propósito de la palabra Zigpactle. ok, Zigpactle, como saben, pues es uno de los días del sí, calendario de 260 días ritual que se llama Tonalpohualli, que se traduce como cocodrilo, ¿no? No sé qué han escuchado, qué les han dicho de Zigpactle, Daniel, ustedes que están tomando clases sobre esto. Lo que quiero decir es que lo que dice Magnus es que él en ningún texto ha encontrado que Zigpactle se refiere a cocodrilo. ¿Eso qué quiere decir? Que lo que él dice que más bien siempre que encuentra Zigpactli se refiere al día cocodrilo, no al animal, claro. ¿sí? Entonces, pues él dice, es algo interesante para los estudiosos del náhuatl, ¿no? Que nunca Zigpactli se refiere al animal como tal, sino únicamente al día cocodrilo. Si es que al parecer más bien era una especie de monstruo primigenio, ¿no? No es como un lagarto, ¿no? Pero no necesariamente un cocodrilo. Eso sería una explicación muy plausible, ¿no? Sí, Que tenga una característica más mitológica que real, ¿no? sí, claro, Tengo un alumno que se llama así, es muy bonito, ¿no? Que alguien se llama así. claro. Además supone que es un signo muy luminoso. Sí, La claro. gente nacida en esos días, se decía, algunos decían que era gente muy, muy afortunada. Sí, además, acuérdense que también son las fauces, ¿no? Ujú. Las fauces del Zigpactli, de este gran monstruo también, justamente cuando alguien regresa a la Tierra. Sí, por eso tiene que ver con la tierra, pero también con la prosperidad, con la abundancia, con lo que da la madre tierra, ¿no? Y claro, porque de ahí nace todo y algún día también, ¿no? Exactamente, Regresaremos a como eso. esta función cíclica, ¿no? Sí, Del pensamiento mesoamericano que es preciosa.
Entonces, bueno, pues probablemente sí, Zigbactli haga referencia a este doble uso mitológico, ritual y también un arcaísmo, ¿no? Claro, al parecer. ¿Quieren comentar algo? ¿Tú quieres decir algo? No, no, o sea, eso que lo que decía de las fauces, que era que tragaban, ¿no? Para devolverlo a la tierra. Por eso estaba muy asociado con la muerte. Bueno, sí, ajá, dice Tania que también estaba asociado con la muerte, Zipactli, por esto de que también regresabas a la tierra, ¿no? Lo que habíamos comentado un Que lo poco. tragan. Claro. De Ujú. hecho, no sé, Daniel, ¿te acuerdas que en la exposición de Xochipilli, el- que estuvo alguna vez en el Museo de Antropología? Ujú. Por ahí vimos un video. De hecho, me gustaría pasarlo. ¿Qué te parece? Les propongo esto. Pongamos pausa a la grabación y ahorita que regresemos, les tengo listo el video. Ok, vale, Va, voy a dejar compartir pantalla. vale. Listo, pues después de esta pausa comercial ya estamos Ya estamos de listos. regreso. Bueno, te comentaba, Daniel, que quiero que veamos este video, ¿no? A propósito de lo que estamos discutiendo de Zigbactli, de este monstruo mitológico y además, a propósito del calendario Tonalpowali. El video que vamos a ver lo hicieron pues los curadores y parte del equipo muy profesional de la exposición Xochipilli, El Señor de las Flores, ¿no? De hace años en el Museo de Antropología. Y este video se presentaba como parte de esta escultura. Al final del video la van a ver, ¿no? Preciosa, ¿no? Digamos, tiene también este formato muy vertical el video, porque se presentaba en una pantalla gigante así de forma vertical, ¿no? En la sala del museo. Y por eso, ¿no? Entonces, una de las cosas que quiero que observen, al final la comentamos brevemente si quieren, es la función del Zipactli en este video. Entonces, pues si quieres, Daniel, lo vemos. Va.
Listo. ¿Qué tal, Qué belleza de video, ¿eh? ¿Verdad que está muy bonito? Increíble, súper místico, ¿no? Súper mágico, sí, el sonido, ¿no? Sí, la verdad que sí, quienes lo hicieron, ¿no? Está bien pensado, está muy bien ilustrado, ¿no? Animado. Es una, de verdad es una auténtica maravilla, por eso me gusta tanto como compartirlo, ¿no? Y bueno, precisamente para quienes no conocen muy bien el contexto, sobre todo la parte importante era las mujeres, como en el caso de la mujer que veíamos que está en parto y muere luego de tener a su bebé, ¿no? Y también los guerreros que morían en guerra durante la batalla, ellos dos eran almas que se consideraba que acompañaban al sol todos los días, ¿no? Los guerreros en forma de mariposa, ¿no? Entonces, pues es eso, ¿no? La madre y el hijo, ¿no? La madre muerta en parto y el hijo muerto en guerra, que se vuelve un guerrero jaguar, pues eran almas que acompañaban el sol en su tránsito, ¿no? Es un poco, y si se dan cuenta, cuando mueren ambos, sale el gran Zikpactli, ¿no? A comérselos. Por eso es muy bonito esta alusión a esta figura mitológica, ¿no? Wow, sí, qué bonito. Al final, la estatua que ustedes pueden, bueno, la representación, quieran decirlo, ¿no? La figura de Xochipilli, que en realidad no se sabe cuál era el nombre de esa representación, en realidad, ¿no? Así se fue aludiendo, ¿no? Alguien le puso así porque está ataviado de flores, ¿no? Pero la original la pueden ver en el Museo de Antropología, es hermosa. Si no han tenido la oportunidad, vayan a la Sala Mexica y ahí van a ver al gran Xochipilli sentado, ¿no? Señorial, y quédense un buen rato observándola, ¿no? Bien. Eso era, Daniel, no sé, ¿tú quieres comentar algo? No, nada. Solo que, bueno, tiene en una pierna el signo de cinco flor y por eso algunos pensaban que era Macuilxóchitl, pero al parecer más bien Xochipilli es un aspecto diferente a Macuilxóchitl. Sí, sí, muy probablemente muy diferente, ¿no? Que tenga que ver con los ciclos, etcétera. Ajá. Bueno, entonces vamos a continuar. Eh, ve mi pantalla, ¿verdad? Sí, Bueno, esto nada más fue como el paréntesis, ¿no? Vaya que paréntesis tan interesante sobre el Zikpactle, ¿no? A propósito de las palabras más arcaicas y con usos restringidos y lo que Magnus comentaba sobre esta cuestión de que no hace referencia al animal, sino más bien al día calendárico y a esta figura mitológica. En fin, bueno, hasta acá. Entonces, esto lo voy a quitar del apunte si nos va a distraer un poco, ¿no? Eh, entonces, vamos a regresar a estas partículas, ¿no? Y tenemos esta partícula que es Ishko-yan, ¿no? Que es yo mismo, tiene un significado muy parecido, ¿ya vieron? Y pues un poco podemos ver ahí la raíz. Esta raíz Ish es ojo o cara, significa las dos cosas, puede significar ojo o puede significar cara. O puede significar también algo que está enfrente, ¿no? Está muy bonito, ¿no? O sea, una traducción más cercana es como yo mismo aquí enfrente de algo, enfrente de ti o enfrente de algo, ¿no? Así, yo mismo ante tus ojos, incluso podríamos ponerla así, ¿no? Una traducción más cercana a esta todo esto, relación. todo esto Nishkoyan. Ajá, todo eso, ¿no? Sobre todo por este ish. Después vamos a ver las funciones de este ish que tienen esta cuestión más correferencialidad con... Es que no encuentro otra palabra mejor, ¿no? Pero sí más fenomenológico, ¿no? En el sentido de todo lo que aparece a tus sentidos, ¿no? En ese momento, inmanente, ¿no? Ese ish tendría una función así similar. Ajá. Entonces, bueno, tenemos con tú mismo, Mishko, ya. Ah, luego ella misma. Ajá. Aquí obviamente Ish, ya sabemos, ¿no? Pierde su vocal, ¿no? Y la que gana, por decirlo de alguna manera, es la del pronombre posesivo, por eso solo queda una vocal, ¿no? Tishkoyan, ¿no? Nosotros mismos. Lo mismo acá en el amo se pierde la vocal O, ¿no? Y el plural, pues ya vimos por qué aquí en este caso es M, ¿no? Y no N, ¿no? La siguiente es una vocal, entonces sería ellos mismos, ¿no?
Eh, hay más partículas, vean, Carochi sí fue así súper específico en como recopilar todas estas partículas, repito que son altamente referenciales, ¿no? Para especificar si alguien hace eso, perdón, si alguien hace algo, ¿no? Como yo mismo vine, ¿no? O por mi propia presencia, etcétera, etcétera, ¿no? Y Nehwian es otra que tiene este significado, ¿no? Solo que aquí no se pierde la vocal del pronombre, ¿no? No, Nehwian, yo mismo, mo Nehwian, tú mismo, y Nehwian, que es aquel o aquella misma, ¿no? Entonces ahí tenemos la de terceras personas. To Nehwian, nosotros mismos, amo Nehwian, ustedes mismos, in Nehwian, ellos mismos. Ajá. Entonces, si las encontramos, porque seguro las vamos a encontrar, tal vez no con una frecuencia tan alta en los textos, pero sí van a aparecer, ¿no? Pues ya sabemos cuál es el ¿Puedes sentido volver de a esta. ponerlas, por favor? Claro. ¿Cuál es la de Nonehuian, Nehwian? sí, Nonehuian, Ajá. Monehuian. Oye, pero entonces, ¿cuál es la diferencia entre esta y las anteriores? Pues en realidad tienen significados casi idénticos, ¿no? Son sinónimos. Carochi dice que no hay un significado radicalmente distinto. Se usan en contextos así alternados a veces, o a veces se repiten, ¿no? O Sí, sea, un texto puede decir, no, Nehuian y luego Nishkoyan, ¿no? O sea, juntito, ¿no? Nishkoyan o sí, Nehuian para ser súper enfáticos, porque eso tiene la discursividad náhuatl, ¿no? La retórica náhuatl, que son así, repiten algo con mucho énfasis, ¿no? Nishkoyan o Nehuian, así. Yo por mí mismo, o sea, como repetirlo muchas veces, ¿no? así como como luego decía, ¿no? Yo aquí mismamente, ¿no? Pues más o menos esa es la función, ¿no? Digo, Mismamente. se ha usado un poco de sorna, pero en realidad porque se No, no, desconoce que pero esa era la retórica, yo sé que no lo haces tú así, ¿no? Pero sí, 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 porque se desconoce la retórica náhuatl, ¿no? sí, 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 sí. Sí, A ver, sí, abajo después de Inehuian, en la siguiente ajá, página, sí, sí. Tonehuian, Nehuian, amo, Nehuian, In, Nehuian. Exacto. Listo. Ujú. Ahora, todas estas partículas, pues como habíamos visto, eh, por ejemplo, la primera que vimos, ¿no? Vamos a ella, como dicen los españoles. Esta que vimos, no, ma, que es yo mismo, yo personalmente, yo en persona, ¿no? ¿Qué pasa? Lo voy a copiar para que ustedes tengamos los dos contextos, ¿no? ¿Qué pasa si yo lo quiero hacer honorífico? ¿No? ¿Cómo le agrego estas partículas? Aquí vamos a poner, digamos, la forma simple, sin honorífico, ¿no? Que sería la de la primera, vamos a poner la de la tercera, ¿no? Para que sean los dos el ejercicio completo. Y noma recuerden que es él, ella misma, ¿no? Entonces, él, ella misma, eh, con honorífico sería inomatzinco. Entonces, ahí tendríamos y después vamos a ver cuál es la función de este co, ¿sí? Más adelante en la composición. Pero lo importante es que el sin es la partícula honorífica, ¿no? Entonces sería él mismo o ella misma, ¿no? Pero con un estatus honorífico muy marcado. Claro, lo que sigue es que Karochi pone un ejemplo religioso, ¿no? Claro, Es que uno va viendo la lógica de este pensador, ¿no? ¿Por qué va introduciendo este tipo de oraciones y luego, ¡pum!, mete aquí el contexto religioso? Pero ven, incluso este ejercicio, híjole, es muy interesante. Si quitásemos de su ejemplo, lo voy a poner abajo nada más para que vean cómo, no sé si esto estuvo en la mente de Carochi, pero si quitamos en este ejemplo la palabra Dios,
este ejemplo es completamente mesoamericano, porque sí hay una figura, ¿no? Que es un teotl, y hay una figura que es tlatoani, ¿no? Entonces, incluso vamos a glosar lo que les parece como en el contexto mesoamericano, ¿no? Sería la traducción. Primero vamos a ver como la misma divinidad, eh, por su propio derecho, vamos a ponerlo así, ¿no? Nos vino a enseñar. Entonces, dejemos arriba la traducción como tal del ejemplo de Carochi, ¿no? Ahí en su contexto y en sus alcances que Carochi mismo estaba pensando. Nosotros glosemos este ejemplo más como hacia el lado mesoamericano, ¿no? Y ya sabemos precisamente cuál es la función de pues en este caso está usando el nomatka. Recuerden que era la otra forma, ¿no? Y el 5 es el honorífico. Entonces, ahí está todo esto. Él mismo, por su propio derecho, ¿no? O por su propia presencia en la divinidad, ¿no? Entonces tenemos in teot, ¿no? La palabra para cualquier divinidad. Aquí no hay diferencia entre si la divinidad es masculina o femenina, ¿no? Tlatoani, si saben, recuerdan que habíamos hecho el análisis de la palabra Tlatoani. Sí, pero ya no recuerdo. Es muy bonita esta palabra porque los Tlatoani, su función, ¿qué función tenían los Tlatoani? Eran ¿Dirigir? dirigía, ¿no? Es precisamente una función jerárquica alta, ¿no? Pero su cargo, es decir, la forma conceptual en que se construye el cargo, tiene que ver con el verbo hablar o decir, ¿sí? Y vamos a verlo aquí. Dice Tania, llevar la palabra. Exactamente, ¿no? Eso así como tal, Tania lo dice, precisamente es el asunto, porque el verbo itoa, como vemos aquí en el Gran Claro. Diccionario Náhuatl, ¿ya se acordaron? El verbo itoa es el verbo decir, ¿no? Entonces, efectivamente, portar o llevar la palabra, pero no es cualquier palabra, ¿no? Como lo discutíamos aquella ocasión, es la palabra que va a ser escuchada. Por ello, es tan importante la palabra de los tlahtuani o de los huehue o ilama, ¿no? De los viejos y viejas, ¿no? Porque en realidad en este contexto mesoamericano eran las palabras que principalmente se escuchaban, ¿no? En el contexto familiar, pues a los más grandes de edad y en el contexto social más ampliado, ¿no? A los tlahtuani, aquellos que tenían la palabra, la portaban, ¿no? Y la palabra marcaba la dirección de lo que hacía el grupo. Ajá. Entonces, precisamente si regresamos aquí, ¿no? Aquí obviamente la vocal de itoa, ajá, vamos a desdoblar este saltillo, no está, ¿no? Aquí se pierde, ya estamos viendo entonces que este es un proceso más o menos común del náhuatl, que algunas vocales se recuperan, otras se pierden, depende de la raíz, etcétera, etcétera, ¿no? Pero ese sería el verbo itoa. Y este ni, recuerden que es la marca de agentivo, ¿no? De hecho, más bien la raíz es así, ¿no? Este saltillo va con la raíz verbal, porque es itoa, ¿no? Y entonces ahí está, ¿no? Es la tercera objeto, tla indefinido, ¿no? Ya lo hemos explicado otras veces, vamos a regresar a él. Luego, itoa, es decir, y ni lo habíamos visto como en temachtiani, ¿no? Que es como agentivo, alguien que hace algo, ¿no? Alguien que ejecuta algo, alguien que está como comprometido en ese hacer, ¿no? O lo hace voluntariamente. Esa es la función del ni. Entonces, ven, precisamente, ¿no? El tlatoani es aquel que por su propia voluntad dice, ajá, y bueno,
por referencia entendemos que ese decir no es cualquier decir, ¿no? Entonces, vamos a terminar con la explicación de este ejemplo, ¿vale? De este verbo, para que se entienda completo esta alusión, ¿no? De otemochmach, tilico, ¿no? Que es, nos vino a enseñar. O sea, así todo esto, al final es lo que estamos traduciendo como nos vino a enseñar, ¿sí? Lo glosamos y terminamos la sesión de hoy con esto. ¿Qué les parece? Vale. Entonces, ¿cuál es para que vayamos entendiendo la lógica de las construcciones del náhuatl, ¿cuál es el sujeto de esta oración? Es una tercera persona, ¿sí? ¿De quién está hablando? De esta divinidad que vino por sí misma a enseñarnos, ¿no? De esta divinidad. Y entonces, repito lo que habíamos estado diciendo, la tercera persona de los verbos en náhuatl no se marca. Es un cero. Por eso aquí vamos a ponerlo únicamente para tener presente que este cero no se marca en los verbos en náhuatl, ¿no? Luego tenemos tech. Entonces vamos a ir glosando, ¿no? Este O, ¿se acuerdan que habíamos puesto como una marca de anterioridad, algo que es antes, previo, ¿no? Luego tenemos la tercera sujeto plural. Ajá. Luego tenemos tech. Tech es la primera de objeto, pero primera plural de objeto. Ajá, es decir, significa a nosotros. Se puede traducir a nosotros, ¿no? Que es lo que está puesto como nos. Ajá, a nosotros. Ese es el tech. Luego, mo, vamos a poner, esta es una marca honorífica verbal. O sea, no solo los sustantivos tienen marcas honoríficas, también los verbos, ¿no? Está así, de una dimensión tan lejana a nosotros, ¿no? De la forma, de las diversas formas de respeto que una lengua construyó, no solo en los nombres, sino en las acciones, en los eventos, ¿no? En los estados, ¿no? Todo lo que pasa. Luego, match, que también la hemos visto, es la raíz del verbo mati. Matizada me dice. Mati es saber. Ajá. Entonces, en Temachtiani es la misma raíz, ¿se acuerdan? Sí. Lo pongo muy sencillo, ¿no? Mati más lo que llamamos en ese entonces la función causativa tía, después de saber, se vuelve a enseñar. Si saber nada más requiere de una persona, vamos a poner aquí, requiere de una persona, enseñar requiere de dos personas. ¿Quién enseña y lo que enseña? ¿Sí? Entonces, el resultado de Mati más tía es machtía. Ajá, ya explicamos que aquí se pierde esta vocal final, que esta T cambia al sonido cha, ¿no? Y entonces ahora sí tenemos el T al final, ¿no? Es lo que está pasando exactamente aquí, ¿no? Es exactamente el mismo verbo, que es saber, ajá, solo que tiene estos cambios, ¿no? De match. Luego tenemos este T, que arriba vimos que se llama causativo, ¿no? Luego tenemos este li, ajá, que vamos a ponerle así, digamos, una doble marca de honorífico, ¿no? Ahorita Pero te vamos faltó a... poner el causativo, ¿no? Sí, gracias. Que sería la ti, ajá. Y este li, es, digamos, junto con el mo, aquí lo voy a poner así, de este color. El ti y el mo, vamos a decir que hacen equipo, ¿no? El ti y el mo nos permiten construir lo que llamamos la función honorífica verbal. Siempre lo vamos a encontrar así. Por eso les digo en equipo. De hecho, funciona muy bien. Ahorita lo van a ver, ¿no? Vamos a poner los colores para que coincidan con las funciones, ¿no? Los colores de las partículas.
Anterioridad azulito, que es la O, el sujeto así. El tech, vamos a ponerlo de color naranja, ¿no? Que es la del sujeto, no, perdón, la de objeto a nosotros, ¿no? Luego la del match, que es el verbo, ya vimos que es el verbo saber, vamos a ponerlo en verde. Y el causativo vamos a ponerlo en gris, ¿ah? Para que vean como la correlación. Ahí está, ¿no? Y el co únicamente sería la marca de, vamos a poner ahorita así, pasado nada más, ¿no? Y vamos a ponerle pues, no sé, un color más rojo si quieren, ¿no? Chedrón. Chevron, Pardo Bandai, como decía Bob Ross. Ahí está, ¿no? Entonces, vean, ¿no? La correlación esto los dejé en amarillo porque tienen más o menos la misma función, ¿no? Que el mo más el lia hacen la función honorífico verbal. Y ahí está, entonces, nos vino a enseñar, ¿no? Además nos vino a enseñar, pero dicho de forma honorífica. Es que, si se dan cuenta cuántos honoríficos hay en esta oración, tenemos el 5 como el primer honorífico, ¿sí? Tenemos este mo y este li como el segundo honorífico. Es decir, si le estás hablando a alguien así, ¿no? Muy alto en la jerarquía, que es a una deidad, ¿no? O hablando de una deidad, ¿no? En este caso, ¿no? La misma divinidad, por su propio derecho, nos vino a enseñar. ¿Aplic qué era? Aplicativo, así lo vamos a dejar por el momento, ¿no? Aplicativo, este va a tener muchas funciones, pero ahorita la función de este li es honorífico. Ok. ¿Sale? ¿Qué les Vale. parece? ¿Preguntas, comentarios? Buenísimo. ¿Algo? Tania, Perfecto. perfecto, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué les parece si cerramos aquí nuestra sesión de hoy, ¿no? Muy bien. Vamos a continuar todavía un poquito este tema con estas partículas y la siguiente ya vamos a empezar a ver partículas verbales, Muy bien. ¿sale? Perfecto. Vale. Muchas Vale, gracias. pues tengan un buen día, gracias por estar por acá. Igualmente, hasta luego. Hasta Gracias. luego, bye Bye bye. bye.